Está Juan Carlos Sánchez Suárez, buenas tardes. Un Buenas gusto. tardes. Está nuestro amigo Luis Sanguinet, también buenas tardes, que son los que van a Hola, participar en esta mesa. Buenas tardes a todos. Luis Arreguín, Sergio, Rocío González, Juan Manuel, Sidney, Azucena, Karina García, Armando Mendoza y Dafne Alamilla, que son las personas que nos acompañan en esta mesa. Ok, pues si les parece, si están de acuerdo, vamos a dar inicio para respetar los tiempos y espacios que tiene destinado el Congreso para las presentaciones. Bueno, pues sean bienvenidos a la mesa número 12, que lleva por título Pantallas Políticas y Morales, que en mi caso, de Ernesto Coronel, tuve la fortuna, el privilegio de moderar esta mesa y participar en este 19 Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico, que empezó ayer, continúa hoy y termina mañana. Hoy, el cual está haciendo historia porque hasta donde entiendo es el primer congreso que se hace de manera virtual. Entonces, bueno, para el día de hoy tenemos la participación de tres ponencias, de tres ponentes que nos van a exponer sus trabajos. Por un lado, Luis nos va a hacer el favor de exponer su ponencia No entres en mis asuntos, simbologías de la puerta, clausurando el relato en El Padrino. Eh, y Juan Carlos nos va a ayudar con la ponencia Libertad, Azar y Responsabilidad Moral en la película Match Point. Y otra tercera eh, mm, ponencia es Ernesto Coronel Pereira. Él nos va a presentar la revelación política del gesto en el Joker. Entonces, como ustedes saben, vamos a tener 20 minutos para cada ponente para exponer sus trabajos, si lo toman a bien, si tienen a bien 20 minutos, ¿no? Alguna tolerancia por ahí de 1 o 2 minutitos, qué sé yo. Y bueno, el tiempo restante, si ustedes gustan, lo vamos a destinar a preguntas y respuestas. Entonces, si ustedes están de acuerdo, respetamos el orden que viene en el programa. ¿Estás de acuerdo, Luis? ¿Estás de acuerdo, Juan? Sí, sí, de perfecto. acuerdo. Ok, entonces, según el programa, el primero en presentar su trabajo es Luis Sanguinet, ¿no? Que va a presentar su trabajo No entres en mis asuntos. Bueno, nuestro compañero Luis, su trabajo que va a presentar el día de hoy, la ponencia es No entres en mis asuntos, simbologías de la puerta clausurando el relato en El Padrino. Él es graduado en comunicación audiovisual por la URJC. Realizó un máster en producción y distribución audiovisual en la escuela HDM El Submarino, el curso de crítica de cine en la ECAM, organizado por Caimán Ediciones, y un máster en crítica y argumentación filosófica en la UAM. Actualmente prepara su tesis doctoral sobre la puerta en el cine expresionista bajo tutela y dirección del doctor Lorenzo Torres en la URJC. Ok, Luis, adelante, por favor. Sí, gracias Ernesto. Gracias a todos los organizadores. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí presentando esta comunicación. A continuación, bueno, voy a compartir pantalla. Sí, voy a compartir el escritorio. Ujú. Mm. Vale, pues lo que voy a hacer es analizar eh, la función simbólica que tiene la puerta en el viaje del protagonista Michael Corleone en la película del Padrino. Vale. Comienzo. Ya, un momento. Bueno, lo que voy a hacer es analizar un poco la simbología que tiene la puerta, tomando reflexiones acerca de la misma que realiza el filósofo alemán George Simmel.
En su texto Puente y Puerta, dice George Simmel que, bueno, dice que solo el hombre le es dado frente a la naturaleza, el ligar y el desatar, y ciertamente en la sorprendente forma en que lo uno es siempre la presuposición de lo otro. Es decir, que siempre que se produce una separación, se establece sobre algo que se da de antemano unido, eh, y siempre que se produce una unión, se produce sobre dos elementos que previamente estaban separados. Lo que hace Simmel es comparar las funciones antropológicas del puente y de la puerta y digamos que plantea que, bueno, si bien un puente es de alguna manera la visualización de la voluntad del hombre uniendo espacios que por naturaleza están separados, eh, un muro o una pared crean una división en espacios que se dan unidos, que aparecen unidos. Sin embargo, dice, la puerta representa de forma decisiva como el separar y el ligar son solo dos caras de uno y el mismo acto. Es decir, que más allá de la simple división que puede establecer un muro o una pared, la puerta deroga en la voluntad del hombre una función de comunicación o de censura, de separación o de unión, que en el caso inicial de la película se produce como un espacio prohibido al cual el protagonista no accede. Se ve al padrino encerrado en su despacho, totalmente a oscuras, mientras en el espacio exterior está teniendo lugar la fiesta. De hecho, el propio padrino sale fuera para tomarse una foto, esperando allí encontrar a su hijo Michael, que no puede, bueno, la intención del padre es que no se vea salpicado por los asuntos de la familia. Por lo tanto, tenemos a un Michael que está siempre a luz, en contraste con la oscuridad en la que se encuentra su padre y bueno, en el que tienen lugar los asuntos de su familia. Hay un momento en que se produce una escisión en el protagonista. Dice Simmel que la ligación del espacio interior con el mundo externo está emparentado con la puerta. Para explicarlo mejor, voy a pasar primero a ver esta escena, que es la escena del hospital en la cual Michael queda implicado. El psicoaccidente de que el Corleone llega al hospital y se encuentra el hospital totalmente desierto. Ahí se encuentra su padre, que sin ningún tipo de guardaespaldas parece estar siendo víctima de una trama para acabar con él. En este momento tiene que esconder a su padre y ante la inminente llegada de un desconocido, Michael tiene que esconderse. En este momento se produce una escisión en Michael que queda plasmada con este rostro dividido, con una parte que se puede ver y una parte que no se puede ver, una parte que está en la sombra y una parte que está en la luz.
hacia el final de su viaje, y este es ya el punto en que Michael ya se ha consolidado como padrino, incluso ya ha fallecido su padre. Va a pasar, lo que hace a continuación Michael es que visita a su cuñado, quien ha provocado, acaba de descubrir Michael, la muerte de su hermano. La llegada se produce a casa de su hermana. Se ve una ventana que ilumina la escena, sillas repartidas eh, de manera ordenada alrededor de la mesa, las vajillas debidamente ordenadas, que eran algo que en la escena anterior, en la última escena que se había visto en esta casa, habían sido destrozadas por su hermana. Por tanto, tenemos una escena en la que parece reinar el orden y que tiene bastante luminosidad, hasta que irrumpe la apertura de la puerta, retomando la frase de Simmel de que la puerta está ligada con el espacio interno. La oscuridad que se proyecta actúa como una prolongación de la presencia de Michael que emerge de entre la oscuridad. Michael actúa con sigilo desde la sombra y entra sin ser percibido por su cuñado, que se da cuenta tarde de su presencia. Durante una larga conversación, los personajes van cambiando sus posiciones y el resultado es que Michael termina ocupando el espacio más alejado de la puerta, mientras que Carlos, su cuñado, es finalmente retirado, habiendo pasado Michael de hacer su entrada a retirar a Carlos de su propia casa, que es en realidad la casa de la hermana de Michael. A continuación se llevan a cabo la decisión de Michael de terminar con la vida de Carlos, sin que Michael se vea en ningún momento con las manos sucias. A continuación se produce la llegada de su hermana a casa de Michael, que está ocupando el despacho del padrino, y se produce una serie de obstáculos en la comunicación eh, que supondría la llegada de Connie Corleone hasta el despacho de Michael, en la cual tiene que ir atravesando una sucesión de puertas. Bueno, primero tiene que atravesar la entrada, tiene que ir atravesando, tiene que ir esquivando a los hombres que están realizando la mudanza, y después de atravesar varias puertas, consigue llegar finalmente hasta Michael. Para verlo mejor, voy a reproducir la escena. ¡Déjame! No hagas locuras. Ven aquí. Por favor, déjame. Ven, ven. Apártese. ¡Michael! ¡Michael! ¿Qué ocurre? ¿Cómo que qué ocurre? ¡Michael! ¡Michael! Eres un asesino y un canalla. Esperaste a que papá no pudiera impedirlo y lo mataste. Le echas la culpa de lo de Sonny, como todos, pero no has pensado en mí. Nunca has pensado en mí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Connie.
¿Por qué? Bueno, después de que Kay consiga calmar a Connie de esta larga visita, se produce un plano contra plano entre Kay y Michael. Plano contra plano que vemos a continuación, en el cual se ve a Kay con un fondo, con una ventana al fondo, con una zona por la cual entra la luz a través de las rejillas, la zona por la que entra la luz en el despacho del padrino es ocupada por Kay, mientras que en el fondo de Michael hay hay un armario o una puerta, hay una pared de fondo mostrando una mayor firmeza. Sin embargo, a lo largo de este diálogo que van teniendo, van intercambiando sus posiciones y van teniendo un diálogo en el cual parece que se está produciendo un acercamiento entre Michael y Kay. Es cierto. Vemos que No. han cambiado sus posiciones. Oh, Michael. Incluso si lo vemos un poco antes, Está bien. Michael va huyendo de Es las la zonas última de vez. luz y se va refugiando en las zonas oscuras. La última vez que te permito hacerme esa pregunta. Es cierto. No. Oh, Michael. Creo que necesitamos beber algo. Va. Don Corleone. Entonces, después de esta negociación en que parece que han llegado a un acuerdo y Michael parece haber cedido, Connie se retira un momento para ir a recoger unos refrescos y en este momento se produce la separación de estos dos mundos divididos por la puerta. Michael queda al fondo atendiendo sus asuntos, mientras Kay queda aquí en primer plano, pero totalmente desenfocada, fuera de la atención de Michael. Michael saluda a su séquito de gángsters que aparecen dentro de este microcosmos, limitado por la puerta. Lo rodean, eh, realizan una serie de protocolos, incluso la música suena más alto, como si estuviesen
participando de una coreografía, y la puerta es cerrada por uno de los guardaespaldas, sin que Michael siquiera preste atención. Es uno de estos secuaces, dado el cargo que ostenta Michael, quien se acerca a la puerta para cerrarla en su lugar. Al verse Michael acotado por la puerta, en este pequeño espacio visible, se muestra la acumulación de personajes en la que este se encuentra. Michael ya no tendrá descanso ni dedicación con su familia, para su esposa. Eh, la imagen de Kay es barrida con violencia, mostrando, bueno, la intimidad en la que supuestamente estaba ella incluida, que queda de esta manera, de la cual queda a partir de este momento eh, literalmente barrida por la imagen de la puerta, que pasa a un plano totalmente negro, un plano que podríamos relacionar con la ausencia de vista o o directamente con la muerte, en este caso con la muerte del deseo. Al negarnos el punto de vista de Michael, es decir, que no vemos a Michael, no vemos cómo la puerta se cierra eh, ocultando la cara de Michael, se enuncia y se dramatiza la negación de este deseo sexual, que es la característica eh, de, del cine posclásico, tal como lo categoriza González Requena, al decir que nada en el cine posclásico parece permitir configurar simbólicamente la experiencia del deseo sexual. En este encuentro, imposibilitado por la clausura de la puerta, se ha suprimido por la violencia en los crímenes ordenados por Michael y sus discusiones con Kay, y los negocios familiares representados por el secuaz que cierra la puerta borran literalmente a Kay de la vida de Michael. Y a partir de este momento deberá su vida a los negocios y no podrá compartirla eh, con su esposa de la manera en que estaba previsto al inicio del film. A propósito de esto, la funcionalidad de la puerta que Michael elude, señala también González Requena, esta puerta que queda cerrada es la ley del padre. Si bien el padre es la figura que cierra la puerta al, al sujeto que es el niño para quedar encerrado con su madre, aquí la posición de Michael, eh, debido con sus asuntos, con los negocios, elude totalmente la implicación que tendría la función de la puerta de acuerdo con las funciones del deseo sexual. El cierre de este ser en casa por medio de la puerta significa ciertamente, dice Simmel, que separa una parcela de la unidad ininterrumpida del ser natural. De esta manera comienza el primero de las tres fases de la historia del Padrino, en la cual, bueno, se inicia esa iniciación de Michael, que tendría lugar en esa escena a puerta cerrada. Bueno, concluyendo, la puerta enuncia en este viaje de Michael cómo ha pasado de estar fuera a estar dentro, incluyendo ese paso en que tiene que decidir, estando en el hospital, si se implica en los asuntos para salvar la vida de su padre. Y en la escena final,
la puerta representa la extensión de la voluntad de Michael, funcionando a modo de locus de control, de obstáculos de comunicación y de negación de su intimidad con su pareja. En la primera escena hemos visto cómo define el modo en que aumenta su control, con sigilo y siempre actuando desde la sombra. En la siguiente escena hemos visto todos los obstáculos que se interponen para dificultar la accesibilidad. Y en la última instancia hemos visto cómo ha cambiado la relación de su intimidad y el personaje de Kay ha quedado barrido de la vida de los negocios en que se mueve ahora el protagonista. Para cualquier cosa, aquí quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por tu exposición sobre El Padrino y la Puerta, una película clásica del cine, yo creo que mundial, y ya con esa perspectiva tengo ganas de volver a ver ese filme y ver lo que se queda dentro y lo que se queda afuera, el simbolismo de la puerta. Muy bien, gracias Luis. A los compañeros o personas que nos acompañan, si tienen preguntas, dudas o comentarios acerca de las ponencias, les pido las anoten y al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Siguiendo el orden de de las ponencias, el orden del programa, ¿no? Después de nuestro compañero Luis, eh, sigue Ernesto Hermar Conel Pereira, ¿no? Del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con una ponencia que lleva por título La revelación política del gesto en el Joker. Ernesto Coronel es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Además es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política. Su línea de investigación es el estudio de la expresión política en el cine y la fotografía. Ok, bueno. Pues adelante. Ok, voy a compartir pantalla con ustedes si me lo permiten. Buenas tardes de nuevo. Me presento, soy Ernesto, estudiante de doctorado, bueno, que ya en teoría acabó su octavo semestre, nada más está a la espera de algún día titularse, ¿no? De doctor. Y bueno, en este congreso participo con la ponencia La revelación política en el gesto del Joker. El Joker, una película del año pasado muy polémica, ¿no? Ok, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy trabajando? Bueno, yo cuando vi esta película me surgió una curiosidad. Yo esperaba ver un filme muy al estilo de héroes, superhéroes, ¿no? Un Joker quizá como en la película El Caballero de la Noche, ¿no? Aventura, un hombre disparado, pero nunca me imaginé como una especie de película biográfica del Joker, ¿no? El surgimiento, una cuestión de quién es, por qué es como es y en qué sociedad se gesta, ¿no? Y al conocer la sociedad en que el personaje del Joker se gesta es lo que me llama la atención de este filme, porque curiosamente uno está acostumbrado a que los personajes antagónicos nunca, o nunca en el cine, digamos, hollywoodense ofrece como una versión de quiénes son. Es un cine como muy heroico, ¿no? Muy mitológico, creo yo. Entonces, cuando yo vi esta película, ¿no? Y veo que el Joker, ¿no? Un personaje bueno, que en realidad antes de ser Joker era un payaso a sueldo con una enfermedad que lo hace reírse sin control, ¿no? Lo hace reírse en momentos inapropiados y eso le causa burla, discriminación, ¿no? Y además que ese personaje pues vive en una sociedad en la que
la desigualdad económica, la desigualdad social está claramente marcada, ¿no? Entonces, es donde yo entendí y me llamó la atención que, bueno, en esta película era curioso que el personaje, que el Joker, que el villano no era cuestión o su maldad no era una enfermedad, no era resultado de su enfermedad mental, sino que por el contrario, ¿no? Percibí que era resultado de su sociedad y eso me llamó la atención, que este personaje enfermo, que este personaje pues loco, ¿no? En términos de Foucault, pues fuera resultado de su sociedad. Entonces, es por eso que en esta película si algo me llamó la atención fueron los gestos, ¿no? Esas expresiones corporales del rostro, ¿no? De Fleck, ¿no? Que son de dolor, que son de sufrimiento, ¿no? Y que muchas veces también se expresan en sonrisas, curiosamente sin alegrías, ¿no? Y en una tristeza aparentemente inexpresiva en un hombre que se llama Arthur Fleck. No obstante, lo que yo creo, ¿no? Es que estos gestos de sufrimiento, estos gestos de dolor, plantean una situación del habla que desde Jacques Rancière, ¿no? Desde la filosofía de Jacques Rancière, podemos considerar como una escena política, ¿no? Porque uh, dota de una palabra, dota de un argumento, de un lenguaje a lo aparentemente mudo, ¿no? Y ese es, digamos, a partir de esos gestos es como yo me planteo analizar cuál es la expresión política de este filme. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta en la pantalla que les estoy compartiendo, las imágenes que tomé del filme, pues hacen mucho alusión a los acercamientos, a los close-ups, ¿no? A los primeros planos, ¿no? Porque es ahí donde, según dice Bela Balasco, uno puede encontrar el secreto del otro, uno puede acercarse al otro, ¿no? A lo que está sintiendo, a lo que está pensando, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que yo me hago sobre esta pregunta, sobre esta película, sobre este filme es, ¿qué es esa política del gesto, ¿no? Y cómo se expresa dentro del filme el Joker, en sonrisas sin alegría y tristeza en la mirada de un rostro aparentemente inexpresivo, ¿no? Que en este caso es el de Arthur Fleck, un rostro que si ustedes vieron la película o tienen la oportunidad de ver la película, se dan cuenta que es una película muy nostálgica, no solamente por el uso de los colores que son mucho del estilo del cine clásico de los 80, de los 70, ¿no? Es donde uno podría pensar que se contextualiza esta película, no solo por los colores, sino por la historia de vida de Fleck y sobre todo por cómo esa vida se inserta en la sociedad donde él habita. Bueno, ¿cuál es el argumento central que tengo sobre este Arthur Fleck que se llega a convertir en un personaje que es el Joker? Bueno, la finalidad de mi ponencia fue reflexionar acerca de esta dimensión política del gesto, ¿no? Presente en el rostro de Arthur Fleck, quien es presentado como un producto de una sociedad igualmente enferma, donde prosperan la desigualdad y el crimen, ¿no? Siendo este contexto donde se va a engendrar el Joker a raíz de los servicios, del cierre de los servicios sociales o el corte de presupuestar a los servicios sociales y que traen como consecuencia la denegación de los medicamentos a Arthur Fleck, que son los que van a aumentar su locura, ¿no? Entonces, eso es lo que encuentro aquí, ¿no? Un hombre que tiene una enfermedad mental, ¿no? De nacimiento, hasta donde sabe, no sabe mucho de esa enfermedad, ¿no? Es un niño que en la infancia, por su misma condición, aparentemente sufrió una violación, ¿no? Un maltrato por la madre. Es un hombre acostumbrado al rechazo, a la discriminación, a la burla, ¿no? Y por supuesto, en tanto al gobierno donde habita, pues forma parte de los invisibilizados, ¿no? De aquellos seres parlantes que para los que administran los recursos, los que dirigen el gobierno, pues son invisibles, ¿no? O de que pues, vale la pena o no vale la pena, más bien no vale la pena atender y prueba de ello fue pues el detener pues los servicios sociales, ¿no? En este caso de salud, Arthur Fleck, que son los que van a terminar por repercutir en su enfermedad mental. Bueno, ¿cómo analicé esta película? ¿Cómo es que yo ofrezco un procedimiento analítico, ¿no? Pues para empezar, esta ponencia es de carácter teórico, pero también analítico, es decir, hay teoría política, pero también análisis cinematográfico, ¿no? Entonces yo aquí, a partir de estos elementos de la teoría política y de la teoría cinematográfica, vinculo dos elementos, ¿no? Que son los detonadores del análisis, pues que son los signos que van a permitir el análisis, que son el gesto
y por consiguiente la dimensión política de este gesto, ¿no? Entonces, para construir el vínculo entre gesto y política, pues se pone en marcha un procedimiento, ¿no? Tejiendo, ¿no? De tejer, como es el análisis, relación cine y política a la luz, obviamente, de Jacques Rancière, como lo había mencionado, ¿no? Que son las bases teóricas, ¿no? De entender qué es la expresión política del filme. Y aquí hago hincapié en esto porque, al menos en la teoría política, así como hay teóricos de ciencia política, hay definiciones de política. Entonces, cuando uno analiza un filme y quiere encontrar la expresión política, depende qué tipo de política es el marco de referencia que uno está buscando en el filme, ¿no? Para saber cuál es la dimensión o expresión. Ahora bien, entonces por eso hago hincapié en qué estoy entendiendo por política en este análisis, ¿no? Bueno, en Rancière, Jacques Rancière hay en sus obras, ¿no? Sobre todo en El desacuerdo, en El destino de las imágenes, en El maestro ignorante, ¿no? En otra obra ¿cómo se llama? Eh, la estética y la política, ¿no? La reconfiguración de lo sensible. Hay dos tipos de manera de entender la política, uno como una acción colectiva y la otra como una expresión artística, como una expresión política en el arte, ¿no? Entonces, cuando uno habla de política como acción colectiva, se refiere a esas reconfiguraciones que la acción colectiva, pues si uno quiere contenciosa de un sujeto colectivo, obviamente, reconfigura el orden de lo sensible. Y por orden de lo sensible nos referimos nada más y nada menos que, así en términos muy burdos, muy sencillos, a los recursos que hay en la sociedad. ¿Y a qué nos referimos a eso? Digamos, el gobierno se encarga de la administración de recursos, no solamente económicos, sino también recursos simbólicos, ¿no? Por recursos económicos, pues, la distribución del ingreso, por ejemplo, el reparto de presupuesto público, ¿no? Que es una herramienta para decir qué importa más, qué importa menos. Si un gobierno destina mayor inversión, mayor recursos económicos a la guerra y menor recursos económicos a la educación, pues queda claro qué importa más y qué importa menos para el gobierno, ¿no? Lo mismo en la cuestión de los derechos. Cuando da derechos a unos, quita derechos a otros, ¿no? Cuando se cobran más impuestos a unos, se perdonan otros impuestos a otros. Es decir, la acción del gobierno es constantemente la repartición de recursos, ¿no? En cuestión simbólica, pues también está esta cuestión de que hay personas que tienen la legitimidad de acuerdo al estatus, al rol que tienen para hablar sobre temas de política, sobre temas de gobierno y quienes por su posición en la estructura social no lo tienen, ¿no? Todo eso pues se le llama repartición de lo sensible, que es lo que la política, la acción colectiva trata de reconfigurar, ¿no? Y aquí es interesante porque la política no se debe confundir con gobierno, es precisamente esa administración de la sociedad, ese gobierno de la sociedad, esa administración de los recursos en la sociedad, que es lo que la política busca alterar o modificar, ¿no? Eso digamos en términos muy generales de Rancière en cuanto a la política como acción colectiva. Pero también en el arte, ¿no? El arte dice él que también tiene su política. En general también surge una política y que este es un movimiento que surge dentro del arte, de la obra, ¿no? Que como tal es una subversión que expone un planteamiento, una situación del habla, es decir, despierta un desacuerdo, una incomodidad, una, pues una situación que pone a pensar, ¿no? Y pone a pensar, a reflexionar acerca de qué tipo de repartición o redistribución de los sensibles se está dando en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esto, ¿no? Lo que estoy viendo en la película del Joker es que ahí se está dando, o sea, que en el gesto, ¿no? Los gestos de Fleck, perdón, del payaso a sueldo, pues no son más que cuestionamientos a esta repartición y redistribución de lo sensible, porque constantemente cuando uno ve sus gestos que está en su casa con su madre o que está viendo la televisión, vive en una sociedad muy enajenada, ¿no? Su mamá constantemente está viendo programas de pues, entretenimiento y el mismo Fleck aspira a formar parte de uno de estos programas de entretenimiento, ¿no? Entonces vive en una sociedad enajenada, ¿no? En su misma condición, ¿no? De enfermedad, pues no le permite el acceso a otros trabajos, ¿no? Además, uno piensa en esa película en una repartición de lo sensible muy al estilo norteamericano, una sociedad muy neoliberal, una economía muy neoliberal, ¿no? Donde uno puede ver que son las grandes corporaciones, en este caso la del papá de Batman, ¿no? Que en realidad quiere ser gobernador
o ser, sí, el gobernador de Ciudad Gótica, ¿no? Y uno es donde uno se da cuenta que en realidad lo que está pasando ahí es que la redistribución de los sensibles está cada vez generando más desequilibrio y más inestabilidad y más inequidad en la repartición de la riqueza, ¿no? En este caso de los recursos. Por eso es que vemos constantemente cómo la gente, o en el mundo en el que vive Fleck, pues es el mundo de los invisibilizados, gente trabajando por poco, trabajando así, viviendo hacinada en lugares que tienen que rentar y las rentas son costosas, ¿no? En fin, y por el otro lado, muy apartado de ese mundo, ¿no? De Fleck está la mansión del papá de Batman, ¿no? Que uno la ve, por supuesto, es una gran mansión y totalmente ahí uno ve la inequidad y la riqueza. Entonces, para mí, estos gestos, si algo hace esta película, es a través del gesto poner a pensar en que en la repartición de lo sensible, ¿no? En estos cuestionamientos políticos, ¿no? Que se dan en esta ciudad, ¿no? Donde se gesta esta película. Es por eso, ¿no? Que uno de los argumentos que tengo es que en el Joker los gestos precisamente expresan una palabra que obviamente, aunque los gestos son de dolor y sufrimiento, no indican eso, no transmiten dolor ni sufrimiento, no son de compasión, no son gestos que nos lleven a decir a nosotros, hay que sufrir con el Joker, nos tiene que doler lo que está viendo el Joker, no, sino por el contrario, nuestros gestos, ¿no? Son un grito de resistencia, una expresión, vaya, subversiva, que están manifestando qué está siendo útil, qué está siendo nocivo, qué está siendo justo y qué está siendo injusto, ¿no? Entonces voy a permitirme poner una secuencia sobre esta película, no sé si se escuche, ustedes me dicen. ¿Sí se escucha o tengo que hacer algo más para que se escuche con audio? No, no se escucha. No, Creo que tienes que dejar de compartir pantalla y cuando vuelvas a compartirla, darle a compartir el audio de la computadora. Ah, ok, vamos a sí. ver. O en la parte superior, en ver opciones, ahí también te da la opción de activar el sonido. A ver, parece que ya está, ustedes me dicen. Sí, Sí, bueno, en esta secuencia, precisamente si algo los invito, ¿no? A reflexionar junto conmigo, es sobre el diálogo que va a tener Arthur Fleck con la persona de servicios sociales que lo atiende. Por aquí se va a dar algo interesante sobre esta redistribución de lo sensible que para mí es un ejemplo que marca la política en este filme. Escuché una canción en la radio el otro día y el cantante decía que su nombre era Carnaval, Arthur, lo que es una locura, porque es mi nombre de payaso en el trabajo. Hasta hace poco tiempo era como si nadie me viera. Ni siquiera yo sabía que existía. Arthur, tengo malas noticias. No escucha, ¿cierto? Creo que nunca me escucha en realidad. Hace las mismas preguntas todas las semanas. ¿Qué tal el trabajo? ¿Tienes pensamientos negativos? Lo único en mi mente son ideas negativas. Pero usted no escucha. De todos modos, yo dije que durante toda mi vida ni siquiera sabía si realmente existía. Pero existo. Y las personas comienzan a notarlo. Hicieron un recorte. Cerraremos la próxima semana. La ciudad está haciendo muchos recortes, incluyendo servicios sociales. Es la última vez que nos veremos. Ok. Gente como tú les importa un carajo, Arthur. Y también les importa un carajo las personas como yo. Bueno. ¿Cómo voy a conseguir mis medicinas ahora? ¿Con quién hablo?
Perdóname, Arthur. Creo que Ok, bueno, como ustedes se pudieron percatar o percibir en esta escena, ¿no? La expresión política que está aquí es, bueno, recordarnos que si algo es la política es la interlocución, el diálogo, el escucharse, el discutir sobre lo justo, lo injusto, el discutir sobre lo útil y lo nocivo, ¿no? La discusión de aquellos que no tienen la palabra y buscan acceder a la palabra, arrancando la palabra al que se las niega para hacerse escuchar, ¿no? Digamos, en el desacuerdo, Jack Rancière eso menciona sobre la película, ¿no? Y aquí, cuando uno empieza la secuencia, hay una sentencia muy interesante, ¿no? Arthur está platicando, ¿no? Sobre su vida y la señora, ¿no? Que la trabajadora social como representante, digamos, del régimen policial, ¿no? Del régimen gubernamental, este, pues le empieza a notificar que tengo que decirle y la respuesta de Fleck es, usted no me escucha, no me oye, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Fleck con sus gestos, ¿no? Con ese silencio en los gestos, es hacerse escuchar, tomar la palabra, ¿no? Para eh, reivindicar o hacerse entender, ¿no? Y eso es, digamos, eh, eso es la política, pues, en Jack Rancière, ¿no? Que inicia con un desacuerdo, una inconformidad de aquellos que, no, que son invisibilizados, que no son escuchados, y toman la palabra para hacerse escuchar, ¿no? Y otra de las afirmaciones que hace Fleck es, existo, existo, ¿no? Al momento de hacerse existo, lo que está haciendo es salir de un lugar de invisibilidad y ponerse en un lugar de visibilidad. ¿A través de qué? De la toma de la palabra, aunque bueno, ahí el choque, la confrontación se va a dar cuando la trabajadora social le dice, gente como tú no importa, ¿no? Es decir, otra vez aquí vemos al régimen policial estableciendo a través de la distribución de lo sensible quién importa y quién no importa, quién merece atención y quién no la merece, ¿no? Y bueno, la pregunta final es, ¿cómo voy a conseguir mis medicamentos? ¿No? ¿Con quién tengo que hablar? ¿No? Y otra vez reitera ahí la cuestión política del con quién tengo que hablar, con cómo se va a hacer escuchar. ¿Sale? Entonces, esto me lleva a afirmar, ¿no? Que la política del filme El Joker está en que, bueno, la estructura del orden social se sostiene en el principio de que está prohibido interrumpir ese orden constituido, ¿no? Es decir, el orden, ¿no? Político, perdón, el orden social, el orden de gobierno, se establece que está prohibido interrumpirlo. Entonces, aquí lo subversivo en esta película va a estar cuando con los gestos del Joker, ¿no? Que desafían e invitan a mirar el mundo que nos rodea de un modo diferente, interrumpe este orden social. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de hacerse hablar, de cuestionar, de interrogar, ¿no? De preguntar con quién tengo que hablar, ¿no? Entonces, esta interrupción que introducen los gestos, ¿no? eh, vuelve invisible lo imperceptible, sensible lo indiferente y cercano lo que resultaba extraño. Y eso de volverse visible lo imperceptible, extraño, perdón, cercano lo extraño y cercano lo indiferente, lo podemos nosotros encontrar en la afirmación existo, ¿no? Existo en esta escena. Bueno, y finalmente, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que hago de este análisis en este filme? Bueno, hablo de que la política, ¿no? El desacuerdo, entendido en Rancière así como desacuerdo, no se refiere no se refiere únicamente a las palabras, porque a veces cuando dice tomar la palabra, uno piensa que solamente es el dialogar con un vocabulario perceptible, ¿no? Escrito en vocablos, ¿no? Sino además la no comunicación o la inexpresión es comunicarse propiamente. Es decir, a veces un silencio, a veces una mirada, un gesto, habla, ¿no? Hay un lenguaje no verbal, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de política, de tomar la palabra, a veces también se puede hacer política a través de gestos, de gestos que a través del dolor y sufrimiento nos permiten reconocer a seres parlantes que hablan y que exponen un punto de vista ante la sociedad que se está, de interrupción, o cómo decirlo, subversivo en la sociedad que se está viviendo, ¿no? Es por ello por lo que los gestos del personaje Arthur Fleck, ¿no? Nos recuerdan que la comunidad se construye por antagonismos entre partes, de donde unas son visibles y otras no dentro del cuerpo social, ¿no? Entonces, en conclusión, esas son este, eh, la exposición acerca de este filme.
Ok, muy bien. Después de esta exposición en nuestro programa, ¿no?, sobre esta mesa, las personas que se incorporaron antes, perdón, después de la bienvenida, reitero que estamos en la mesa número 12, ¿no?, que lleva por título Pantallas Políticas y Morales, ¿no?, que tuve la fortuna de Ernesto Coronel, yo, moderarla, ¿no? Ya en un primer momento Luis Sanguinet tuvo la amabilidad de compartirnos su ponencia, ¿no?, sobre la apuesta clausurando el relato en El Padrino, ¿no? Un análisis interesante sobre los adentros y los afueras, ¿no? A través de la simbología, pues, de lo que es una puerta, ¿no? La ponencia que acabamos de realizar sobre la política del gesto o la expresión política del gesto en el filme El Joker. Y finalmente, el último ponente de esta tarde, de esta mesa, es nuestro amigo Juan Carlos Sánchez Suárez, ¿no?, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que, bueno, él, Juan Carlos, entre otras cosas, Juan Carlos dice aquí que es graduado de la carrera de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Si mi ignorancia no sale a relucir, creo que es en Colombia, ¿verdad? No sé, Así es. ha participado como ponente en eventos académicos internacionales sobre filosofía y ciencias sociales. Asimismo, se ha desempeñado como docente de bachillerato en Colombia. Actualmente cursa la maestría de docencia para educación media superior, la MADE, ¿no?, en la modalidad de filosofía en la Universidad Autónoma Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Seas bienvenido, Juan Carlos Sánchez. Eh, Tienes el micrófono. Adelante con tu presentación. Un gusto saludarte, Juan Carlos. Hola, gracias. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Bien, voy a empezar compartiendo pantalla. Ok, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Claro que sí, Juan Carlos, sí puede ver. Listo, vale. Ah, bien, para iniciar, pues comentarles que hace un tiempo he venido estudiando, o mejor dicho, tratando de estudiar la relación que se da entre cine y filosofía, un tema por lo demás ampliamente estudiado desde hace mucho, y he encontrado, eh, he encontrado algo, y es que entre los filósofos, entre nuestro gremio, hay un vicio bastante marcado. ¿En qué consiste este vicio? Bueno, consiste en tender a tergiversar el contenido de las películas. O sea, colocamos cosas que no están ahí. Y pues de momento, pues había cuenta de eso, he tratado de evitarlo, pero justo cuando realizaba este análisis, pues tomaba como marco conceptual la ética kantiana, y cuando terminé el análisis me di cuenta que a mí me estaba pasando lo mismo que yo quería evitar. Estaba colocando cosas que en realidad la película no dice, que dice Kant, pero que no se ven realmente en la película. De modo que lo que intento acá es una suerte de experimento. O sea, lo que quise hacer fue analizar la película sin otro referente distinto a la película misma, y ver cómo cómo se conjugaban estos conceptos que menciono acá, que son el de la libertad, el azar y la responsabilidad. Porque, bueno, estoy convencido que el cine, no todo, pero sí algún tipo de cine, puede hacer filosofía. O sea, el cine en sí mismo puede ser filosofía. Y pues el cine de Woody Allen, como todos ustedes saben, es perfecto para eso. O sea, en el cine de Woody Allen tenemos temas recurrentes como Dios, la muerte, la angustia, la libertad, en fin, todo eso. Entonces, pasemos que pues a la película. Bueno, antes que nada hay unos elementos de la ficha técnica. Para situarnos un poco en el contexto general, les voy a comentar de qué va la película. Eh, la película, o mejor dicho, el tema central de la película se da en torno a cuatro personajes. Acá aparecen ya tres de ellos. Tenemos a Tom, que es un tenista profesional que digamos que ha caído en desgracia y ahora es entrenador. Y conoce
perdón, dije que Chris se llama él, conoce a Tom, que es miembro de una familia londinense bastante adinerada, y conocer a este otro personaje del que se vuelve entrenador le da pie para poderse, eh, para poderse conocer con la hermana de Tom, que es la que está justamente ahí al lado, no es Scarlett Johansson, sino la otra, ella, y ella pues queda perdidamente enamorada de él, y este personaje, el personaje de Chris, que es un personaje bastante ambicioso, ve en ello una oportunidad para ascender socialmente. Entonces, pues se aprovecha de eso y al final termina casándose con ella y de ser un humilde entrenador de tenis pasa a convertirse en un empresario más o menos acomodado. Y en medio de todo esto, pues está el personaje de Nola, interpretado por Scarlett Johansson. Nola, cuando el protagonista la conoce, es la novia de Tom. Pero después de eso terminan esa relación y pues Chris desde un inicio queda totalmente obsesionado con esta mujer y esta mujer pues básicamente va a ser su perdición. Y ya veremos por qué. Listo. Entonces, en este sentido, lo que yo busco, principalmente en este caso, es mostrar también cómo los distintos elementos de la forma fílmica se conjugan con los elementos conceptuales para demostrar la tesis que yo creo que subyace en esta película, y es que en un mundo gobernado por el azar, totalmente por el azar, no habría espacio para hablar de responsabilidad moral. Listo, entonces he elegido dos secuencias muy cortas, la verdad. La secuencia inicial, la famosa secuencia inicial, y también una de las secuencias finales. Para la secuencia inicial, pues no hace falta mucho contexto que digamos. La siguiente secuencia se da luego de que, bueno, de que ese personaje cometa un crimen y esté siendo investigado. Lo están llamando, la policía lo está llamando para interrogarlo porque tienen sospechas de que él pudo ser el que cometió este crimen. Entonces, en este contexto se viene dando esta segunda secuencia. Y además, acá, en esta segunda parte, él viene a deshacerse de una serie de elementos que lo implican en el crimen que realmente cometió. Entonces, bueno, les voy a compartir las secuencias que les tengo por acá aparte. Si no se escucha, me dicen, por favor. The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life. People are afraid to face how great a part of life is dependent on luck. It's scary to think so much is out of one's control. There are moments in a match when the ball hits the top of the net, and for a split second it can either go forward or fall back. With a little luck, it goes forward, and you win. Or maybe it doesn't, and you lose. Bien, esta era la primera, espero que se haya oído. Y tenemos acá la segunda. I have no reason to bring a lawyer, do I? I certainly hope not. Figli miei, da quel tiranno tutti uccisi voi foste, e insieme con voi la madre sventurata. E fra gli artigli di quel tigre io lasciai alla madre i figli. Ok, volvemos a la presentación, espero se haya escuchado.
Listo, bueno, para continuar, otro elemento que he encontrado en cuanto a lo que se refiere a los análisis que se suelen hacer desde la filosofía es que todos los elementos que corresponden a la forma fílmica se dejan casi que totalmente de lado. Bueno, a lo sumo se considera la imagen, pero los demás es raro que se tengan en cuenta. Y lo que yo quiero mostrar, lo que intento mostrar, pues, es que todos estos elementos se conjugan para mostrar una idea. O sea, no son elementos incidentales, son elementos que juegan un papel determinante. Entonces, bien, para iniciar, creo que conviene hablar del sonido. El sonido, pues como ustedes saben, en la mayoría de las películas de Woody Allen juega un papel central. La mayoría de películas de Woody Allen están ambientadas sobre todo por el jazz. Pero en este caso hay una pequeña variante y es que se recurre a la ópera. Y de hecho, la ópera, no sé si se alcanzó a oír, espero que sí, en las dos secuencias, la música en este caso se convierte en un leitmotiv. Y es de hecho la música la que introduce el azar. O sea, siempre que la suerte de este personaje, el personaje principal, está en juego, entra en escena la música. Sobre todo las interpretaciones de Enrico Caruso. Y el otro elemento que salta a la vista acá en cuanto al sonido es la voz en off del protagonista. Como ustedes ya saben, la voz en off nos permite desde un inicio generar cierta empatía con este personaje. Bien, lo segundo en cuanto a la imagen, pues bueno, no tenemos nada especial al inicio, una cámara fija, en el caso primero, en la primera secuencia, pero llama bastante la atención la composición. O sea, acá perfectamente podría darse en ese primer caso, podría darse un plano simétrico, totalmente simétrico con la red, pero no es así. O sea, de hecho pareciera que la cámara está inclinada, mejor dicho, pareciera que la cámara toma partido. O sea, la cámara está ya a favor del protagonista. Y esto hace que nosotros también como espectadores nos vinculemos en este juego porque la película hace constantes analogías con el juego, bueno, en este caso con el tenis, y ya que el escenario es un escenario deportivo, al situarnos de este lado lo que queremos o lo que buscamos junto con el protagonista, estamos de su lado, es ganar. Bien, también en cuanto al montaje, también otra cosa curiosa, ahora hablando del montaje, es que hay solo dos cámaras lentas, aunque bueno, con la proyección en Zoom creo que difícilmente se pudo ver eso, todo fue en cámara lenta. Pero estas cámaras lentas solo se presentan acá en la primera secuencia y en esta última secuencia. No hay, hasta donde alcancé a ver, ojalá no se me haya pasado, no vi el uso de la cámara lenta en ninguna otra parte. Y por supuesto, esto sumado con la música aumenta mucho más el dramatismo. Y otro elemento también importante es la puesta en escena. Como lo decíamos, se establece desde un inicio el contexto y se ve marcada esta analogía, como vamos a ver ahorita más claramente, entre la vida y un juego. O sea, mejor dicho, es vista la vida como un juego. Y en ese sentido, entonces, el protagonista va a pensar en términos de ganadores y de perdedores. No puede haber un término medio. Y obviamente se sitúa en el lado de los ganadores. Y finalmente, en cuanto a la estructura narrativa, vemos que es una estructura perfectamente lineal, lógica, cronológica, no hay nada raro, no es Memento. Lo que llama la atención acá es que se da una intriga de predestinación, es decir, el inicio ya nos está anunciando el final y vamos a necesitar llegar hasta esta última parte, bueno, prácticamente la última parte, la secuencia del anillo, para saber qué es lo que ocurre. Porque acá en esta primera secuencia, con la pelota, antes de que sepamos de qué lado queda la pelota, pasamos inmediatamente a la siguiente escena. No sabemos qué pasa ahí con la pelota, queda suspendida. Es en este caso, en la segunda secuencia,
en donde eso se va a esclarecer. Pues esperaríamos que la pelota, en este caso el anillo, quedara del otro lado y él ganara, hiciera match point, es decir, la anotación definitiva para convertirse en ganador en tenis. Pero no, o sea, contrario a eso, el anillo queda de este lado. Se esperaría que perdiera entonces, pero el hecho de que el anillo quede de este lado le va a permitir a él evitar ser detenido por su crimen, porque luego este anillo lo encuentra por ahí alguien, otro delincuente, un delincuente lo encuentra, y luego este delincuente es capturado y terminan acusando a esta persona, que es inocente al menos en parte de este crimen. Y pues nuestro protagonista queda totalmente libre. Listo, esto en cuanto a los elementos formales. Ahora, en cuanto a los elementos conceptuales, bueno, ya mencionaba esto de la analogía y de los supuestos al inicio. El concepto central que se trabaja a lo largo de toda la película es el concepto del azar. Pero el azar no siempre juega a favor del protagonista. Algunas veces juega a favor, otras veces juega en contra. Entonces, por azar, en la parte de abajo, en la imagen de abajo, vemos que por azar él conoce a Tom, que es el miembro de esta familia poderosa, y pues termina pasando de ser un humilde entrenador de tenis a convertirse en un empresario pues medianamente acomodado. También esto le permite, como lo decía al inicio, conocer a la hermana de Tom, casarse luego con ella, y bueno, pues eso digamos que le asegura su futuro, porque como lo decía, este personaje es profundamente ambicioso y quiere escalar socialmente. Eso es lo que él busca principalmente. De otro lado también es justamente por el azar que él termina conociendo a Nola, la parte superior, su perdición, pero también por el azar después podrá reencontrarse con ella, porque luego de que Tom rompe su relación con ella desaparece totalmente de el contexto familiar, y es accidentalmente, casualmente, que se vuelve a encontrar con ella Chris. Y bueno, establecen una relación bastante pasional después de esto. También justamente es gracias al azar que evita, como lo mencionaba ahorita, evita ser descubierto. Y acá hay algo que llama la atención, y es que aun cuando él esté tan convencido de que lo central, lo que determina las acciones, bueno, determina entre comillas, obviamente no las determina realmente, es el azar. A pesar de que él está convencido de ese papel central que juega el azar en la vida humana, planea de forma muy meticulosa el asesinato de la que se ha convertido en su amante. Porque también es justamente por azar, a fin de cuentas, que termina quedando embarazada, y pues esto desequilibra totalmente su vida. Después de que ella quede embarazada, pues ella está casado con otra mujer, ella empieza a presionarlo para que tengan ese hijo, para que se casen, en fin, para que se divorcie, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empieza a cranear, a planear lo que podría llamarse el asesinato perfecto. Entonces, lo que trato de decir acá es que hay una paradoja. Es bastante paradójico que él, que tanto cree en el azar, planee de forma tan meticulosa lo que sería el asesinato. Muy inspirado, por cierto, en Crimen y Castigo. O sea, las referencias a Crimen y Castigo a lo largo de toda la película son constantes. Y él es un gran lector de Dostoyevsky. Y bueno, en cuanto al asesinato también, pues le va a jugar una mala pasada el azar, y es que hubiese sido un asesinato totalmente limpio si su amante no hubiese tenido un diario íntimo. Tenía un diario íntimo, y pues después de que llegó la policía descubrieron este diario, y pues en el diario se vinculaba directamente con él. Bien, ahora, ¿qué pasa acá con la libertad? La libertad juega un papel bastante limitado acá en la película, o al menos en lo que se refiere al personaje central. Y de hecho, decía que el personaje central está convencido de que
lo que determina la vida es propiamente el azar. Ahora, ¿esto qué? Esto tiene bastantes implicaciones morales y es el siguiente punto. Si vivimos en un mundo totalmente determinado por el azar, por la casualidad, ¿podríamos hablar de responsabilidad humana? La respuesta aparente es que no. Al igual que si nos situamos en el otro extremo, es decir, en el lado de un determinismo absoluto, regido absolutamente por la causalidad, tampoco podríamos hablar de responsabilidad, ni de libertad, obviamente. Ambos extremos son igual de dañinos. Pero en cuanto a lo que se refiere específicamente al personaje, si el personaje asume algún tipo de responsabilidad moral, podríamos decir que hay intentos, pero al final no, porque, bueno, acá vemos al detective mostrándole que encontró su diario, porque él se empeña en decir cuando lo llaman a testificar, porque a fin de cuentas él estaba en el círculo familiar de la persona que murió. Cuando lo llaman a testificar, pues él se limita a decir que sí, que la conoció, pero nada más. Y pues en el diario dice todo lo contrario. Y luego de ver el diario, ahí sí debe afirmar que en efecto sí tuvo algo con ella, pero inmediatamente cuando se supone que debería asumir alguna responsabilidad por sus actos, pues se excusa pidiendo casi que clemencia, diciendo que, bueno, que él lo estaba ocultando porque tenía una familia, tenía una esposa, en fin, todo este tipo de cosas. Lo mismo ocurre también cuando tiempo antes Nola le comenta, le confiesa que está embarazada, igual. O sea, no es incapaz de asumir que tiene una responsabilidad con ella. Y uno de las partes más cruciales de la película será cuando, después de haber cometido este asesinato, que es un doble asesinato, asesina a Nola, a su amante, pero también asesina a la casera del departamento donde vivían, para que piensen que fue un robo. Y por eso fue que se llevó todas estas joyas y luego las tiró para que pensaran que todo se había tratado de un robo. Entonces hay una escena en la cual pareciera que es como un sueño o una alucinación en todo caso, en la que aparecen sus víctimas y empiezan a recriminarle todo lo que ha hecho. O sea, por ejemplo, la casera le dice, yo no tenía nada que ver con eso, ¿por qué me asesinaste? En fin. Y Nola le recrimina o le dice que fue muy torpe en todo lo que hizo y que va a terminar siendo descubierto. Ante lo que él responde lo siguiente: lo que me merezco es ser detenido y castigado. O sea, ya está bastante atormentado por la culpa, pareciera. Así al menos habrá un pequeño indicio de justicia, una pequeña medida de esperanza de que hubiera un significado. Este personaje, como lo decía, está convencido de que todo es azar y de que no puede haber justicia. Imposible, no hay justicia. Y lo que vemos al final es que en efecto no la hay, porque él no es detenido y quien es detenido es una persona inocente. Bueno, al menos inocente de ese crimen. Y ya, pues como conclusión podemos ver entonces que en este experimento filosófico de Woody Allen, que sería un mundo hipotético gobernado absolutamente por el azar, no podría haber espacio para la responsabilidad moral. O sea, sería un caos moral total. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por tu exposición, Juan Carlos. Bueno, nuevamente buenas tardes. Estamos en la mesa número 12, pantallas políticas y morales. Se han presentado ya las 3 ponencias programadas, ¿no? Luis nos hizo el favor de hablarnos sobre la simbología de la puerta cerrando el relato en El Padrino, ¿no? También ya hubo una ponencia sobre la política del gesto, ¿no? En la película El Joker, y ahorita, bueno, una reflexión sobre el azar, ¿no? Sobre un mundo
¿no? Gobernado por azar, que bueno, que no habría libertad y nadie sería responsable de nada, ¿no? Sería un mundo bastante irreal, pero lo interesante que nos presentó Juan Carlos. Entonces es momento de solicitar a los participantes, pedirles de la manera más atenta que si pudieran ser tan amables de hacernos sus preguntas, de tomar la palabra y hacer alguna pregunta, ya sea a ponentes, a Luis, a Juan Carlos, a Ernesto, que son los que expusieron, ¿no? Que si tienen a bien hacer sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Yo con todo gusto, Sí, Ernesto. sí, Sí, yo te preguntaría si sobre la toma de palabra que hace el Joker, si tú crees que de verdad es real, o sea, si tiene lugar esa escucha que él se supone que reclama para pedir la voz, porque no hay como ninguna conexión entre lo que él mueve con sus actos en la sociedad, ¿no? Mueve a toda una sociedad, ocasiona toda una revolución, pero no se sabe nada ni de quién es, ni de... O sea, todo lo que mueve, lo mueve sin que se le haya visto, sin que se sepa quién es. De hecho, es como que el hecho de que él esté actuando en defensa propia es algo que ni siquiera se sabe, ok. ni siquiera se hace público. Esa era mi pregunta. Muy bien, Luis. Pues sí, lo entendí. Estamos pensando en que, bueno, la política en dos maneras. Tú como lo percibo en tu pregunta, es como si estuvieras hablando que la política en el Joker es un líder que se asume como el representante de un grupo de invisibilizados, o de una minoría de invisibilizados que sale a tomar las calles, ¿no? Una cuestión esta de protesta, ¿no? Que se vuelve el símbolo, digamos, el Joker, pero eso, digamos, sería entender la política, no sé, como en Max Weber, ¿no? Que es una cuestión de liderazgo, de líder carismático, ¿no? Pero en Ya Gran Cielo, o como la estoy presentando y analizando en este filme, no tiene que ver con la lucha con el poder ni con liderar un movimiento político en ese sentido, sino más bien como una subversión, ¿no? Una subversión, y digamos, la imagen del Joker en este filme se vuelve es un símbolo de subversión y de resistencia, ¿no? Que a través bueno, propiamente en la última escena, ¿no? Donde se está burlando de esta sociedad y, bueno, finalmente se ríe del absurdo. La política de esta película yo creo que está en esa metáfora de que el Joker no es el líder digamos, de esta rebeldía que al final se presenta en el filme, sino que por el contrario es producto de la sociedad, de esta invisibilidad que genera el caos, que genera pues el desorden, la subversión, digamos, la rebeldía en el filme, ¿no? Entonces yo en ese sentido, yo por eso sí encuentro esa conexión en que son en los gestos, ¿no? Sobre todo en una cuestión de interlocución entre yo, que está viendo la película, y entre el Joker que estoy interactuando. Yo sí establezco una relación de interlocución entre personaje y espectador, es donde yo planteo que está lo político, lo subversivo de los gestos en el filme, no tanto en la acción de que el Joker al final en una patrulla se vuelve el símbolo de una resistencia. No sé si me di a entender, Luis. Sí, sí, perfecto. Muchas Gracias, gracias. Ernesto. Muchas gracias, Luis. Eh, mm, no sé si haya alguna otra pregunta de alguno de las personas que nos acompañan. Yo tengo una pregunta para Juan Carlos. Adelante, Luis Eduardo, te escuchamos. Le preguntaré a Juan Carlos si él situaría su estilo de análisis eh, dentro de una línea, por ejemplo, de Lesiana sobre el estudio del cine,
o más bien se situaría en el caso contrario, que sería justamente tomar el cine como modo de ejemplificar las ideas filosóficas. Esto. Hola Luis, creo que ni lo uno ni lo otro. Eh, sí, no, más que eso, creo que, o sea, recientemente, y dado este ejercicio, tomo el cine como una suerte de experimento mental. En este caso, nos imaginamos una sociedad en la cual todo estuviese regido por el azar. ¿Qué pasaría si la sociedad está regida por el azar? ¿Qué pasaría con la libertad? ¿Qué pasaría con la justicia? En fin, lo veo más así. No, desde Deleuze, no soy muy deleuziano que digamos. Y bueno, a su vez, obviamente esto permite ejemplificar ciertos problemas de la filosofía. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan Carlos. Alejandro Leiva en el chat hace un comentario también sobre la ponencia que nos presentó Juan sobre el azar. Hace un comentario, dice, ya sea que todo esté predestinado o todo sea azar, el ser humano no ha sabido tratar la justicia con plenitud. Tal vez la justicia es un concepto más grande que el propio ser humano y existe en un entendimiento que nos es inalcanzable, pero observable y por lo tanto anhelable. No sé si Alejandro Leiva quiera tomar la palabra para profundizar o hacer una pregunta directamente. eh, Ernesto, quisiera comentar sobre la pregunta que hizo ahorita Luis Eduardo a Juan Carlos. Es que sí es una pregunta muy importante y creo que Juan Carlos le respondió precisamente, ¿no? Lo que creo que si parafraseo bien a Luis Eduardo, o sea, lo que le preguntó es si es una cuestión de filosofía del cine o del cine y la filosofía, ¿no? O del cine explorando o exponiendo filosofía, ¿no? Entonces, cuando Juan Carlos responde, bueno, la película nos invita a imaginar un mundo donde todo es azar, si bien una pregunta en todo el sentido de la palabra filosófica e importante, creo que lo que se muestra ahí es un ejercicio intelectual donde a través del cine yo me pregunto algo sobre la filosofía, ¿no? Entonces, no era tanto, me parece, perdón que parece que quiero meterle palabras en la boca a Luis, ¿no? Pero no era tanto como si eres o no deleuziano, tal vez no eres deleuziano, pero puedes ser gigekiano, ¿no? O de André Bazin, o Mostenberg, o cualquier otro filósofo que trabaje cine, pero en ese caso son filósofos que se preguntan sobre la naturaleza del cine, o la ontología del cine, ¿no? En todo caso. Eso pero lo que entiendo es que eso es una cosa, y otra cosa es que no es que la otra cosa sea menos interesante o menos importante, pero sí es otra cosa explicar o explorar o profundizar o plantearse preguntas filosóficas a través de una película, ¿no? Una cosa es la pregunta sobre el cine gracias a la filosofía o respondida de la filosofía o problematizada con la filosofía, y otra cosa es plantearse una pregunta filosófica y utilizar al cine para responder o imaginar respuestas a esas preguntas. Y sí me parece muy importante, o sea, sí como que retomo esa pregunta que hizo Luis, porque justo tú empezaste tu ponencia señalando que los filósofos, tú te topas con esto de que le meten cosas a las películas que no están ahí. Eso lo encuentras mucho también. Yo no soy filósofo, pero sí trabajo psicoanálisis y lo encuentras también allí, ¿no? O sea, los psicoanalistas que trabajan cine, que lo trabajan de manera muy pobre, por supuesto, porque hay psicoanalistas que trabajan cine de manera muy chingona, hacen lo mismo, ¿no? O sea, pretenden psicoanalizar personajes o repetir una vez más, explicar, ejemplificar una vez más el mismo concepto trillado a través de otra película, ¿no? Entonces vamos otra vez a confirmar por qué está padre pensar en el complejo de Edipo a través de esta otra película, otra vez, ¿no? O en peores casos,
como los que tú señalas, ¿no? Que ya directamente inventan cosas de la película, ¿no? Inventan lo que el personaje pensaba o quería hacer en realidad o algo por el estilo, ¿no? Ignorando, por supuesto, la complejidad del producto audiovisual, ¿no? Es otro pleito que también te topas con gente de literatura que quiere analizar películas, ¿no? Y que utiliza conceptos de la teoría literaria para analizar cine, ¿no? Que también me parece una empresa intelectual, por lo menos náufraga, ¿no? O sea, que no va a llevar, me parece, a ningún lado interesante, ¿no? Pero bueno, entonces, sí me parece importante cómo lo planteó Luis, porque justo tú ya habías señalado eso, o sea, tú ya te diste cuenta precisamente de que hay que problematizar por lo menos el nexo filosofía-cine, ¿no? No cuestionarlo o no ser escépticos ante ese nexo, pero sí preguntarse cuáles son los alcances del mismo, ¿no? O cuáles son los supuestos de los cuales deberíamos de partir para que ese nexo pueda ser, vamos a ponerle, fructífero para ambas disciplinas, o por lo menos a una de ellas, ¿no? Entonces, quizá podrías como compartirnos un poco más a qué te referías con eso que señalaste al principio de tu ponencia, ¿no? O si compartirías esta idea o algo por el estilo. Vale, sí, Sergio, gracias. Bueno, ¿qué más podría comentar al respecto? Sí, lo que ya decías de este vicio que tenemos bastante pues sobre todo yo lo he visto en filosofía. Y también otra cosa que suele darse muy marcada en filosofía es que se cree que la única forma de hacer filosofía es a través de textos, o sea, del texto escrito, de la tradición. De hecho, yo tuve algunos inconvenientes o he tenido inconvenientes pues con eso, sí, un que otro inconveniente al respecto, porque cuesta concebir que es posible hacer filosofía de otras formas. Obviamente la tradición es importantísima, pero lo que yo quiero mostrar o lo que estoy planteando, que de hecho pues no es algo que sea nuevo, es algo que ya se viene trabajando desde hace unos años, es no hablar de filosofía del cine, sino de ver el cine como una forma de filosofía. O sea, que las películas en sí mismas, que una película en sí misma puede desarrollar una serie de conceptos y puede construir un argumento que nos va a decir algo acerca de la realidad. Obviamente no estoy diciendo que esto pase en todas las películas. Hay algunas, bueno, tal vez en algunas películas se podría hacer filosofía del cine, como no sé, ver cómo se refleja esto o aquello en tal película, en fin. Pero no podría decir que todas las películas abordan directamente un contenido filosófico que pues podría tratarse. Ok, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Sergio, por esta discusión que nos comparten a los asistentes. No sé si alguien más de las personas que están presentes en esta mesa quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que nuestros ponentes han presentado esta tarde. Sergio, parece que ya no hay mayores inquietudes. Si tú como miembro del comité, no sé si tengas comité organizador, alguna puesta a dar por terminado o quieres comentar algo más. No, pues bueno, si ya terminamos la mesa, pues agradecerles a todos y recordarles que hay ahora, bueno, a las 6:15 inicia un conversatorio con la cineasta que ha trabajado documental y ficción, Gita Shifter. Y esa es la última actividad del día de hoy. Y mañana arrancamos a las 10 mañana hay mesas de ponencias sobre pantallas y fronteras, sobre pantallas sonoras y coreográficas. Hay una mesa de ponencias sobre pantallas y mujeres y una sobre representación de la sexualidad a través de 3 mujeres cineastas. Y hay una mesa de presentación de libros también y una plenaria de clausura. Entonces, todavía nos queda un día más de congreso. Muchísimas gracias, Sergio, por el aviso. Bueno, y muchísimas gracias también a Luis Sanguinet por su ponencia, ¿no? Sobre todo, no había visto que
explorar la simbología de la puerta, ¿no? En El Padrino es cierto, si algo impacta es que cuando la mafia está negociando o está haciendo asuntos que tienen que ver con un diálogo cerrado, la puerta se cierra como un símbolo de esto es secreto. Entonces el vínculo entre puerta cerrada, secreto, ¿no? Cuando se abre la puerta, ¿no? Cuando se cierra, o sea, yo no he visto como ese detalle, esa apreciación en El Padrino y fue muy reveladora esa ponencia, ¿no? Sobre todo el simbolismo del adentro y del afuera que marca la puerta. Y bueno, Juan Carlos fue muy lindo porque esa película de Match Point, ahí en lo personal, me gusta porque precisamente el tema del azar, ¿no? El tema del azar y que con tu presentación me hayas puesto a pensar, creo que a mí y a todos los que asistimos en la posibilidad de un mundo gobernado por el azar. Obviamente es utópico, ¿no? No sería posible, pero en realidad nos hace reflexionar sobre lo débil, ¿no? Que son los conceptos morales, digamos, universales, como la justicia, la responsabilidad. En realidad, más que como todo precepto, pues pueden sí ser universales, como dice Kant, pero que a la vez, por el azar, puede darse un quebrantamiento, ¿no? Y de repente no ser tan universales como uno podría pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, tu ponencia me ayuda mucho también a pensar sobre el vínculo entre lo que es el azar y la política. Yo creo que por ahí también puede ser un buen principio de estudio y de reflexión, ¿no? Así que nuevamente, Luis, Juan Carlos, muchísimas gracias por sus presentaciones, por sus PowerPoint. Se agradece mucho su esfuerzo, ¿no? Por las secuencias que presentaron, muy oportunas, muy adecuadas, ¿no? Gracias, un placer conocerlos, un gusto conocerlos y espero seguirnos viendo aquí en el Congreso de manera virtual y encontrarnos en otros foros, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecerle a los asistentes a la mesa virtual, ¿no? Que nos acompañaron el día de hoy. Espero las ponencias hayan sido nutritivas en un sentido intelectual, ¿no? Que yo creo que cuando una ponencia te pone a pensar en algo, a reflexionar en algo, se ha logrado el objetivo. Así que muchísimas gracias y pues doy por cerrada esta mesa número 12 sobre reflexiones políticas y morales. Hasta pronto y estamos en contacto. Cuídense mucho. Luis, Juan Carlos, Luis Eduardo, Sergio, Brenda, Cine y